Okay. This is our course in EVA. Este es el curso en EVA. Me confirman por favor por el chat si pueden ver mi interfaz de EVA, lo que yo estoy viendo en la plataforma EVA. Estamos en la semana 8, this is week number 8. El tema ya dijimos que era Cooperative Work y la unidad agendando una reunión. We have on the course, en el curso, we have the video, este video, que es el video donde está grabada la clase. Aquí podemos encontrar toda una explicación en el tablero acerca de del vocabulario y la gramática a trabajar. Allí tenemos el vocabulario clasificado en verbos, sustantivos, adverbios de secuencia y la parte gramatical como tal, que es el uso de imperativos para dar instrucciones. Ese mismo video les compartí por aquí la imagen del tablero con toda la información, que es esta que está aquí. Que es la información de la cual estamos hablando. De este lado tenemos todo el vocabulario, todo esto es el vocabulario. Aquí hay una serie de verbos que vamos a utilizar de manera frecuente y que son los que van a entrar dentro de la evaluación cuando llegue el parcial, ¿cierto? Por aquí tenemos sustantivos y adverbios de secuencia. Por otra parte está la estructura gramatical, que son las formas imperativas. El imperativo es esa estructura que utilizamos para dar órdenes, instrucciones, recomendaciones. Por ejemplo, cuando yo en español digo, abre la ventana, cierra la puerta, ven acá, ve a la tienda, esos son imperativos. ¿Por qué son imperativos? Porque de alguna u otra forma lo que se está dando es una orden acerca de lo que X o Y persona debe hacer o tiene que hacer. Los imperativos son afirmativos o negativos. Aquí no hay lugar para preguntas, no vamos a trabajar estructura de preguntas. Entonces, para el caso de las oraciones afirmativas o de los imperativos afirmativos, vamos a encontrar que estos se empiezan con el verbo siempre, es decir, aquí no hay sujeto. Yo aquí no voy a hablar de he, de she, de it, siempre voy a empezar por el verbo. ¿Por qué? Porque se supone que yo esa orden o esa instrucción se la estoy dando a quien está allí conmigo, quien está hablando conmigo o quien me está leyendo, porque también puede ser a través de comunicación escrita. Mientras que la estructura negativa va a empezar por el don't. Siempre empieza por don't, el auxiliar don't, que es la negación. ¿Por qué empieza por don't? Porque ya les decía en el video, los que ya lo vieron, que como yo la instrucción se la doy a quien está hablando conmigo, a quien me está leyendo, es decir, a ti, a usted o a ustedes, el auxiliar que aplica para ese caso es do, y su negación es don't o do not. Entonces, para decir no abras, no cierres, no seas, no digas, siempre voy a decir don't y luego seguido del verbo. Y por supuesto es necesario un complemento. Para la clase de hoy, entonces, vamos a encontrar que, además de esta estructura de verbo y complemento sin sujeto, aquí no hay reglas, es decir, aquí no va a aplicar nada de la tercera persona, al verbo no le vamos a agregar ese, no le vamos a agregar ese, no le vamos a agregar ing. El verbo siempre va a estar en su forma original o su forma infinitiva, o sea que aquí no hay muchas reglas. Lo que sí vamos a utilizar es unos adverbios de secuencia para organizar nuestras ideas. Así como cuando estamos en un discurso en español, usted dice primero voy a hacer esto, luego, entonces, después, finalmente o por último. Eso es lo que nosotros en inglés y en español también se conoce como adverbios de secuencia. Por aquí tenemos un vocabulario, hay 6. First, primero. Second, segundo. Podríamos seguir diciendo tercero y decir third, fourth, y serían los mismos números ordinales que aprendimos
durante el primer corte que ustedes expusieron muy amablemente. Pero también existen otros como after that, que significa después, later, que significa luego, then, que significa entonces, y finally, que es por último o finalmente. Y cuando los utilizamos en oraciones imperativas o en la estructura imperativa, siempre van a ir al iniciar la premisa y van separados por coma, así como lo podemos ver en los ejemplos. No siempre son obligatorios, porque por ejemplo, si yo en lugar de colocar primero, segundo, tercero, simplemente enumero las instrucciones y coloco 1, punto, tal cosa, 2, punto, tal cosa, en ese caso ya no sería necesario el adverbio de frecuencia. ¿Cuándo se utiliza con mayor frecuencia este tipo de adverbios? Cuando yo estoy hablando, porque al momento de hablar debo buscar o encontrar una manera de enumerar esos pasos. Pero si la comunicación es escrita, usted perfectamente puede colocar un número, ¿cierto? Para indicar qué paso es ese. Ahorita voy a activarles los micrófonos y vamos a pasar al tablero para que podamos ir aclarando las dudas y las preguntas y para que podamos mirar cómo funciona esto. Voy a dejar de compartirles aquí esto, no sin antes dirigirme a las tareas, porque como estaba comentando con Ana, empezamos un poco tarde mientras la conexión se hacía posible, entonces no nos debe quedar mucho tiempo. Lo que me interesa realmente es que las tareas queden totalmente claras. Voy a reiniciarles el audio para que me vayan indicando si están entendiendo las instrucciones de las tareas. Ahora las estoy escuchando. La primera tarea es esta que está aquí, que dice International Meeting. En este espacio van a encontrar un archivo de Word. Este que está aquí. Es una lectura. Es una lectura que tiene 4 preguntas de selección múltiple y 2 de escritura. Así como lo especificaba en el video, el último punto de este taller es donde van a aplicar todo lo que está en el tablero, todo lo que está en el video y todo lo que vamos a aclarar ahorita. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lo que está en el documento de Word es el taller. Sí. No. Sí, ese es el taller. Y obviamente también hay un foro que ustedes saben que es de participación obligatoria. Me dice que está relacionado con la lectura del documento. Reformúlame la pregunta, Ana, que me perdí aquí, que hubo O sea, algo que lo que está en el foro, esa pregunta está relacionada con el documento. Sí, pues está relacionada con el documento porque ambas hablan de la parte cultural, pero el foro es una pregunta de opinión. Yo ahí no les estoy pidiendo, sí, yo ahí no les estoy pidiendo que utilicen una gramática específica, sino simplemente que me den su opinión con respecto a ese tema. ¿Qué consideran ustedes o cómo ven ustedes la cultura de la puntualidad en Colombia? ¿Qué tan puntuales somos y qué tiene eso de positivo o negativo? Entonces, con respecto a la tarea, que yo creo que, no sé si les aparece allá, voy a ver, déjenme ver. ¿Qué aparece? No, el documento que estoy abriendo, ya les aparece, un documento de Sí, ya Word. yo lo descargué. Bueno, aquí estoy abriendo el documento de Word, está esta lectura que está aquí, y hay 4 preguntas de selección múltiple. 1, 2, 3, 4. Esta que está aquí es justifique su respuesta con respecto a esto. Si usted marcó falso o verdadero, justifique por qué marcó falso o por qué marcó verdadero, de acuerdo a la lectura. Y esta última pregunta, que es donde vamos a aplicar la parte de los imperativos, que dice, basado en el texto, escribe 5 pasos que tú seguirías para hacer una planeación efectiva de una reunión, es decir, 5 instrucciones. Cuando hablamos de pasos, estamos hablando de instrucciones. Por lo tanto, aquí es donde vamos a aplicar la parte gramatical que está explicada en el video. Esto por un lado. Por otro lado, está el foro, que es el que me estaba preguntando Ana, que ya lo voy a revisar para que todos lo podamos ver.
Mientras esto va cargando, por allí vi que ya todos hicieron su tarea de la semana 7. De miércoles a jueves debo estar calificándola. La idea es que para el próximo martes ya esté el foro calificado, que es lo que hace falta. Y pues el cuestionario ya debió darles la nota a partir de hoy. Bueno, la otra participación es a través del foro. Es obligatorio. Miren que aquí les digo que es obligatorio para todos los estudiantes del curso y deben participar por lo menos una sola vez. ¿Qué crees tú? What do you think about the culture of Colombian people? Acerca de la cultura de las personas o de los colombianos en términos de puntualidad. Esa es una opinión. Ustedes que son tan puntuales me van a dar su opinión con respecto a este tema. Todo esto contextualizado en el ámbito de las reuniones. ¿Qué tan conveniente es nuestra cultura con respecto a la puntualidad en términos de asistencia a reuniones? ¿Puede eso afectar o no nuestro desempeño laboral o el desarrollo de una reunión? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, entonces con respecto a las tareas, dudas, porque voy a pasar al tablero. Ana, Kelly, Luisa, Ángela, ¿dudas? ¿Cómo? Que si tienen dudas con respecto a lo que hay que hacer en las tareas. Estaba pensando en el desayuno, Shanda. Ajá. ¿Hay dudas? No hay dudas. Bueno, perfecto. Voy al tablero para que aprovechemos el tiempo. Ok. Voy a colocar aquí una oración normal, como la que hemos venido trabajando siempre. Esto que tenemos aquí es una oración en presente. ¿Ok? Hasta la fecha nosotros hemos venido trabajando con la siguiente estructura. Sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto en este caso? Yo. Ok. ¿En qué tiempo está esta oración? ¿En qué tiempo está? Presente. Presente, muy bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que como las instrucciones son atemporales, es decir, eso va a depender del momento en que la persona lo lea o en el momento en el que se esté dando la conversación, entonces siempre van a estar, como yo les decía, en infinitivo los verbos, lo que quiere decir que ahí no aplica el pasado, no aplica el futuro. Allí simplemente las instrucciones, independientemente de si es algo que vas a hacer hoy o mañana, siempre van a ir en infinitivo. Ahora, esto es una oración como las que hemos ido trabajando hasta la fecha. Por otro lado, un imperativo o una forma imperativa No dice ni qué lo que tiene. va a carecer de qué que no lleva. Que no llevaba. El sujeto. No lleva sujeto. O sea que yo en lugar de decir you organize the agenda, digo organize the agenda.
En este caso, vamos a tener tenemos entonces verbo en infinitivo. Vivi, cuando subas, te hago la llave, ¿viste? Tenemos el complemento. Hasta aquí tenemos una forma imperativa. Está totalmente bien, no tiene ningún tipo de error. No obstante, yo les decía que cuando estamos dando varias instrucciones, varias órdenes, hay un elemento que puede resultar de gran utilidad y son los adverbios de frecuencia, perdón, de secuencia. Entonces, con un adverbio de secuencia, básicamente lo que yo hago es ordenar mis ideas e indicarle a quien me escucha o a quien me lee cuáles son los pasos a seguir y cuál es el orden correcto. Si, por ejemplo, yo quiero decir que lo primero que hay que hacer es presentar las diapositivas, ustedes que tienen ahí abierto el vocabulario, ¿cómo diríamos eso? ¿Cómo diríamos eso? Primero, presenta las diapositivas. No las escucho. Ana, Lisa, Kelly. Hazme el favor de bajarle el volumen a No, eso. no se trata del volumen. Se trata de que la estoy pidiendo que participemos en la clase. ¿Cómo diríamos? Primero, presenta las diapositivas. No. First, primero. Ajá. ¿Cómo se dice presentar? Present. No. Present. ¿Cómo se dice diapositivas? Profe, no sé cómo se dice diapositiva. En el vocabulario está todo, aquí en la plataforma, en el tablero. Se dice slides. Exacto, entonces ahí está. Primero presenta las diapositivas. Después escribe las conclusiones. ¿Cómo diríamos después escribe las conclusiones? ¿Cómo se dice después? Before. After that. After. ¿Cómo digo presentar? ¿Cómo digo presentar? Es present. Present. Conclusiones. Era escribir. Right. Conclusion. De conclusion. ¿Cómo es? Sí, escribir. Luego escribe las conclusiones. Conclusión. No, todo. No es así. Por último, explica las gráficas. ¿Cómo diríamos eso? Por último, o finalmente, explica las gráficas. Cámese. Finally. Explain. Perdón. Profe, me tengo que ir. Bueno, sí, ya vamos a terminar. The graphic. Sí. Entonces, chicas, así es que van a hacer el ejercicio, ¿oyeron? Del último punto del documento. Como ven, no está tan complicado, pero quería que pudiéramos explicar esto. Si hay más dudas, por el chat de WhatsApp lo podemos canalizar, ¿listo? Profe, o sea, En cualquier momento. En cualquier momento. Yo de pronto no les contesto enseguida, pero apenas tenga el espacio les contesto. Bueno. Ana, ¿estás preguntando?
Ajá, pero así como estamos haciendo aquí, vamos a hacer en el documento. En el último punto del documento, sí. Y recuerden que el foro ya es una cuestión personal, una pregunta de opinión. Bueno, Bueno, vamos a despedirnos, chao. Nos chao, vemos. chao. Un Ojo con la placer haberla cuarentena. visto. Sí. No vayan para la calle, di hola.